Hola, soy Miguel Ángel de Creada.es y continuamos con nuestro ciclo de entrevistas de casos reales de reinvención profesional, en el que mostramos a personas que han dado un giro a sus carreras para tener la vida que desean. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Eva Sandoval, que es autora de varios libros, bloguera, conferencista y sobre todo comunicadora. Eva, hola, ¿cómo estás? Hola Miguel, estoy muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Y muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Bueno, Eva, en este ciclo, como comentamos, intentamos mostrar a personas, ¿no?, que han tenido el coraje, ¿no?, de dar un giro a su vida, normalmente a través incluso de su carrera profesional y demás, ¿no? Entonces, para aquellos que no te conozcan y sobre todo un poco retrotrayéndonos a un estado anterior, ¿a qué te dedicabas tú anteriormente, Eva? Mi sector eran las ventas. Yo empecé desde muy joven porque mi madre era empresaria y ella se arruinó cuando yo tenía 18 años más o menos. Y en aquella época era el momento de el que vale, vale y el que no a vender, se decía en aquel momento, porque era como si estudiabas eras alguien y si no tenías la opción de las ventas. Entonces me puse a vender desde el primer trabajo que tuve y aparte justamente el otro día lo recordaba que mi primer trabajo fue vender despertadores a puerta fría en un polígono industrial de Hospitalet en Barcelona. Y lo recordaba, ¿no?, como algo muy, muy interesante que ya me introdujo bastante en el mundo del crecimiento personal, de hecho, si lo pienso, en aquel momento ni lo pensaba. Y en realidad me acuerdo que mi compañero llevaba hasta unos, me parece que era un Discman y todo, o sea, imagínate, te hablo de hace bastantes Hace tiempo. años, y venía repitiendo la información que yo le decía, ¿pero qué escuchas? Y me lo puso y era, bueno, pues una empresa que motivaba a las personas a base de decirles cómo tenían que actuar y bueno, la verdad que fue muy interesante. Luego empecé, siempre me moví por ahí, me fui al sector de la informática y luego a los 21 años me surgió la oportunidad de montar una empresa con un grupo de personas y monté mi primera empresa con 21 años. Entonces aquello fue yo llevaba el departamento de ventas y bueno, aquello fue como para escribir muchos libros sobre lo que viví y bueno, llegué a montar hasta 4, siempre con la intención, luego ya me di cuenta que estaban mis creencias detrás, que yo en realidad quería parecerme mucho a mi madre, también tenía por otro lado una necesidad de salvación de mi madre porque se había arruinado, entonces todo eso lo he ido entendiendo después. Y lo que hacía prácticamente era eso. Luego, al final de mi antigua vida, ya le llamo así, trabajé para una empresa de videojuegos que me Ajá. dedicaba, estaba en el departamento de ventas, llevaba una serie de clientes y bueno, ahí también se notaba, porque yo con los clientes en realidad me dedicaba a hablar con ellos prácticamente y cuando nos quedaban 2 minutos me decía, ponme lo que quieras, ¿no? O sea que en realidad esa parte, eso me gusta como explicarlo porque no nos damos cuenta porque estamos poco presentes, yo en aquel momento no me daba cuenta y en realidad sí, siempre está en nosotras latente lo que sea que queremos, ¿sí? Lo que sea nuestra misión de vida, aunque vayamos cumpliendo papeles, porque en realidad yo hasta que no hice el cambio realmente de vida, de descubrirme a mí, pues todo fue un papel que yo cumplía, ¿no? Tanto de empresaria como de trabajadora, como de el dinero era lo más importante, ser alguien. Y bueno, al final mi vida era de lunes a viernes, pues trabajando muchísimo y el fin de semana anestesiándome todo lo que podía para olvidar la vida que tenía, básicamente. Ese es el, Ujú. el resumen. ¿Y qué fue lo que te llevó a decir en un momento dado, bueno, pues ya no quiero esto más y me gustaría cambiar? Y en mi caso fue, o sea, no fue un tema mental, ¿no? Porque ahora ya se ven, gracias a que ya muchos hemos hecho ese cambio, nos hemos atrevido a vivir según sentimos, y hay muchas personas que ya se plantean eso. En mi caso era como que había una sensación de infelicidad esencial muy grande, como que cumplía todos los patrones, tenía trabajo, tenía dinero, tenía pareja, tenía todo,
y en cambio seguía sintiéndome infeliz. Yo me acuerdo de la sensación de insatisfacción de no saber qué era la vida, ¿no? Yo me acuerdo de esa. Entonces esa sensación fue creciendo, creciendo. Empezaron a llegar a mi vida libros de autoayuda, empecé a leer sobre diferentes cosas y entonces yo siempre me gusta poner la imagen de una balanza, ¿no? O sea, mientras funcionaba mi papel, mi personaje, pues mientras pesaba más, pues ahí seguía. Y hubo un momento en el que ya no, o sea, no había nada de lo que yo estaba haciendo que realmente tapara, porque al final me doy cuenta de que es una anestesia que tapara suficiente. Entonces mi sensación de infelicidad fue tal que llegué a un punto que dije hasta aquí. Y hasta aquí fue radical. O sea, si tú le preguntas a mi madre mis características, ella siempre me decía, es que eres muy radical, ¿no? Y yo durante mucho tiempo pensé que eso era malo, ¿no? Y resulta que radical, pues viene ¿no? Es la raíz, ¿no? Es como De cuando raíz, algo se hace sí. de forma, ¿no? De forma contundente. Sí. Y en realidad eso, pues, para mí yo lo veo como una cualidad. Pero claro, a ella no le gustaba que fuera radical en ciertos aspectos, que eso pasa mucho también, si te fijas, casi todas nuestras cualidades muchas veces están como ridiculizadas para que no seamos así. En realidad necesitamos ser así, porque así somos, ¿no? Entonces, bueno, me lo hice a modo radical y corté con todo, porque yo me acuerdo de la sensación esa de, yo no sé qué es la vida, solamente sé que esto no es. Por tanto, eso también para mí fue algo importante, saber lo que no era. La gente dice, no, es que no sé lo que quiero. Bueno, pues sí sabes lo que no quieres, por tanto, eso puede ser una forma Comienzo. de comenzar. O sea, ahí ya empezó todo o sea, fue de la noche a la mañana prácticamente, aunque está claro que mi proceso llevaba tiempo y el cortar con todo materialmente, pues fue de la noche a la mañana. O sea, literalmente bajé la persiana. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? Es decir, un día decides cerrar la persiana, ¿verdad? Y desde ahí, me imagino ese día siguiente, o esos Sí, primeros días, claro, no serían uno solo en los no. que Sí, llegan fue las tormentas y interesante. demás. Sí, fue interesante, sobre todo porque empecé a, empecé a poder observar lo que iba ocurriendo cuando yo no hacía todo aquello que me habían dicho que necesitaba hacer para poder ser feliz. Entonces, observarlo era fascinante. Y entonces empecé a perderlo todo materialmente. En mi caso, como lo dejé todo, empecé a perder todo, la casa, el coche, pues todo lo que tenía, me quedé sin nada, económicamente hablando. Y, y o sea, es divertido porque además, claro, eso es después que lo ves, ¿no? En el momento, si me hubieras visto en el momento, pues claro, era todo como muy caótico, ¿no? En plan, ¿y qué voy a hacer? Y siempre había, desde esa decisión que tuve que yo recuerdo decirme a mí misma, voy a estar siempre donde quiero estar, tuve como una sensación de acompañamiento de mí misma todo el rato, ¿no? Era como que mi esencia no me, siempre me acompañaba, en plan de, está bien, había como algo atrás que decía, está bien, está bien. Y era como, llegaba a tener conversaciones conmigo, pero ¿cómo va a estar bien si se está desmontando todo, no? Sí, en plan, y esa sensación estaba. Entonces, yo como recuerdo esa idea de no saber qué hacer, porque era como, bueno, vale, Evita, ya está, has decidido, lo has dejado todo, persiana abajo, no tienes nada. ¿Y qué hago? ¿Sabes? Entonces, claro, era silencio absoluto. ¿Qué hago? Pues no lo sé, porque yo no sabía realmente qué era lo que me gustaba. Todo eso que he nombrado al principio, que luego con el tiempo me he ido dando cuenta de patrones míos que ya estaban allí, en aquel momento no tenía ni idea. Entonces, como me había prometido en el sentido romántico de la palabra a mí misma que iba a estar siempre donde quería estar, hice eso. Es decir, si no quería hacer algo, no lo hacía. Ujú. Y eso es todo un descubrimiento, Miguel. En plan, pues ahora no me apetece ir a la típica comida de mi casa, no voy. Claro, eso crea, en mi caso, creo un movimiento de darme cuenta de las personas de mi entorno, quién estaba conmigo, por qué estaba conmigo, si yo actuaba de cierta manera. Entonces, en realidad durante un tiempo solamente me apetecía pasear, ir a la playa, no me apetecía nada más.
teniendo en cuenta que tenía la suerte de tampoco tener dinero para hacer nada más, porque a lo mejor me hubiera despistado. O sea, que a veces las personas piensan, ah, no tengo nada, qué mal. Bueno, a lo mejor, Lo mejor que o te sea, puede estar pasando ahora mismo. claro, el dinero pues va y viene y a veces no tenerlo te da para estar contigo misma mucho. Entonces, simplemente fui siguiendo esa sensación que tenía y fui como poco a poco iba bajando el ruido y me iba escuchando más. Entonces, todos esos libros que había leído, uno de ellos en concreto que habla de las creencias, hizo que me interesara mucho por el mundo de las creencias. Entonces ahí empecé a descubrirme a mí misma, a saber quién era y empecé a escribirlo. De hecho, una de los libros comenzaron por el blog. Yo empecé a escribir cuando me di cuenta de que desde ese lugar en el que estaba en ese momento, la perspectiva era muy distinta. Realmente las cosas se veían distintas, ¿no? Y ahí empecé a escribir, de hecho. Wow, es muy interesante porque además lo veo, ¿no? Me he visto reflejado cuando has dicho lo de radical, me he acordado de mi época de instituto que tenía un par de compañeras que me decían a mí eso, Miguel, tú es que eres muy radical. Y tardé tiempo hasta mi segundo trabajo en que tuve un compañero que tiene una casa en la que 2 habitaciones son, o 3 casi, entera llena de libros y él fue el primero que me dijo, pues Miguel, cuando alguien le dice a alguien radical, sin darse cuenta se está refiriendo a raíz. Radical no es extremismo, que es lo que se pretende, sino es la raíz precisamente, ¿no? Y fue el primero que me lo dio. Y claro, estoy, con lo que tú me estás diciendo, me estoy imaginando eso, ¿no? Ese proceso de desaprender, ¿no? Y de despojarte de todo lo que te sobra, ahora que le llaman el minimalismo, ¿no? Para a partir de ahí quedarme con lo esencial, ¿no? Con lo más importante y con lo que verdaderamente quiero. Y es, claro, todo un camino de autodescubrimiento. Y visto desde fuera muchas veces, pues, claro, yo no sé si sería tu caso, pero me imagino que mucha gente de tu alrededor diría, Eva, de pronto lo ha dejado todo, se va sola a caminar a la playa, vuelve o está en un proceso depresivo o en algo parecido, y además ahí es cuando tú empiezas a ver quién de verdad te mira de cierta manera y quién se va quedando también al margen, ¿no? Sí. Eso es lo bueno, ¿no? De los caminos también, ¿no? Que durante el camino vas aprendiendo y demás. Y como tú comentas, me imagino que ese camino no estuvo en ningún momento exento de dificultades, ¿no? Tanto a nivel de creencias como de miedos o no lo sé. Hubieron muchos obstáculos y también, bueno, siguen habiendo obstáculos en otras cosas, en ese camino concreto, y también empezó a llegar esa sabiduría que creo que todos los seres humanos tenemos, que nacemos con ella y que se oculta por razones de domesticación y de adoctrinamiento de la sociedad, de la cultura, de la educación y demás. Y, y es como que empiezas a tener delante del obstáculo, te das cuenta de que el obstáculo está para que tú aprendas algo sobre ese obstáculo. Es como cuando te fijas en un niño y cómo aprende, muchas de las cosas que tiene se podrían considerar obstáculos. El propio hecho de no poderse todavía abrochar los cordones de los zapatos. ¿Sí? El obstáculo podría ser el nudo, ¿no? El no poder hacerlo. Y él no lo ve como un obstáculo. Es un aprendizaje hasta que se ata los zapatos. Entonces, yo creo que esa forma de aprender del ser humano está siempre con nosotros, nos acompaña siempre. Cuando estás con una persona de más edad que tú, yo qué sé, y alguien que ya lleva años en la Tierra, ¿no? Lleva vueltas en la Tierra, 80 y algo, que el otro día estuve con una mujer. Y está, cuando tienes eso claro, esa sabiduría, sigue estando ahí. Es decir, el aprendizaje está exactamente igual y funciona exactamente igual. Los obstáculos, en realidad, forman parte del aprendizaje. Entonces, las dificultades que estaban antes de ser consciente de mí misma y de ese autoconocimiento y ese autodescubrimiento eran auténticas desastres. Sí, en plan, todo era pues un problema, algo que hay que solucionar y hay que poner y hay que esforzarse y llega y en el momento este en el que conectas contigo y con la sabiduría universal, por decir así, siguen estando igual y son otra cosa, forman
parte de tu vida, forman parte de tu camino, forman parte de tu aventura. Entonces, llega un momento que has entrenado tanto que ya ves un obstáculo y dices, ay, mira, un obstáculo, mira, ¿qué me traerá este obstáculo en mi existencia ahora mismo? Y claro, la forma en la que vivimos las cosas cambia totalmente, por tanto, dificultades, pues depende de cómo lo mires. Yo me di cuenta de que ahí había, que detrás o después de una experiencia estaba el aprendizaje y por tanto la propia evolución y por tanto una forma diferente de hacer las mismas cosas. Claro. Mm, es la forma en que lo interpretamos, ¿no? Realmente. No es tanto es decir, los sucesos van a seguir ocurriendo de la misma forma, pero lo importante no es solo lo que está ocurriendo, sino la percepción, es decir, la interpretación que nosotros hacemos de eso. Y en lugar de un obstáculo puede ser simplemente, pues eso, una oportunidad de un aprendizaje nuevo. Y eso es algo que me está conectando ahora mucho con el momento, ¿no?, actual que estamos viviendo y el tema estrella, ¿no?, que ya llevamos ya muchas veces, que es todo esto, ¿no?, de la crisis de la COVID y demás. ¿Cuántas personas hay ahora mismo bueno, además temiendo mucho la próxima crisis económica, la crisis sanitaria? Y claro, esto puede ser también un gran momento bueno, pues para reinventarnos o para cambiar muchos hábitos y muchas cosas que estamos llevando y de las que a lo mejor llega el momento de despojarnos, ¿no te parece? Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando empiezas a ver con perspectiva lo que ocurre, es un momento ideal para poder conocernos, para poder saber lo que es importante, para atrevernos a darnos cuenta de que la vida está para vivirla en el momento, es decir, lo de planear ha pasado a otro plano, nunca mejor dicho, ¿no? Y, y sobre todo que tenemos la herramienta más poderosa. Yo creo que el hecho simbólico y literal de, de estar sufriendo un arresto físicamente hace que se produzca ese efecto que hemos visto históricamente en muchos seres humanos que a lo mejor los han encerrado en la cárcel injustamente y de ahí han desarrollado un montón de habilidades distintas, han escrito libros, han compuesto canciones, han sido activistas y estaban encerrados físicamente. Por tanto, yo creo que es un momento en el que nuestra potencia mental, nuestra creatividad, nuestra intuición, todo eso necesita mucha atención. ¿Sí? Cuando vivimos algo así, tenemos la opción de darnos cuenta de quién somos verdaderamente y de que no somos solamente carne y hueso y de que podemos decidir dónde poner nuestra atención sobre todo. Es un momento clave para eso porque se produce un efecto totalmente mágico y misterioso a la vez, que es darnos cuenta de nuestra presencia, ¿sí? En cómo hacemos cada uno de los detalles de nuestra vida que no le hemos dado importancia hasta ahora, ¿sí? Nos levantamos con una alarma, que de ahí viene el nombre, alarma. Em, sí, salir corriendo, sí, sí, voy, sí, vale, me voy. Y cierras la puerta, te encuentras con un vecino y sales corriendo. Sí, totalmente fuera. O sea, llevamos viviendo fuera los últimos años. Vivimos fuera. Entonces ahora de repente los detalles empiezan a cobrar sentido, ¿no? De repente pues tomarte un té con alguien, una conversación, los desayunos, ¿no? Los grandes desayunos que siempre han sido espacios donde se han creado montones de cosas y que nunca se tenía tiempo para ellos, de repente se tiene tiempo para ellos, ¿no? Entonces creo que es un momento, creo que es un momento importante en ese sentido interior y creo y veo también, por tanto sé, que está ayudando a despertar a nuestra parte auténtica de muchas de las personas que llevaban una vida totalmente robotizada. Y eso es muy importante para la humanidad, porque somos parte de una gran familia en realidad, que no nos hemos dado cuenta de eso
el concepto de las ciudades y demás nos llego tarde, pues paso por encima. Yo recuerdo una vez que estaba lloviendo y mi moto se cayó en un semáforo en Barcelona a las 8:30 de la mañana y, y- y- y me pasaban por encima porque llegaban tarde. Sí, o Nadie sea, se paraba, ¿no? me acuerdo de esta sensación de que, y aparte lo bonito, ¿no? Luego cuando conectas con una de las personas que justo una mujer se paró a mi lado, me miró y me dijo, mira, yo te ayudaría, pero es que con eso no No sé voy qué a poder. hacer. Y la miré y le dije, mira, seguro que entre las dos podemos. Y dijo, hecho. Y bajó y luego vino otra persona, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es que son esos los valores importantes del ser humano. El servicio, el ayudarnos, el acompañarnos, el crear esa sensación de tribu, ¿no? De clan, todos los seres humanos, ¿no? Siempre hay esa famosa frase de hasta que si un solo ser humano no es libre, no lo somos ninguno, ¿no? Y entonces creo que esto nos está ayudando mucho a eso. Y además a ver que realmente estamos en un sistema y que nos hemos convertido por la razón que sea en esclavos y sobre todo en esclavos mentales. Por eso es tan importante, ¿no? Porque, claro, en la época de mi abuelo estaba en guerra. Entonces, físicamente le amenazaban, ¿no? Y a nosotros es como que hay algo ahí de una oportunidad de recuperar el control de nuestra propia mente y, por tanto, el control de nuestra propia existencia. Me está recordando, estuve hablando con un amigo que me contaba que durante el confinamiento, con esto de salir a la terraza, resulta que llevaba viviendo más de 10 años en una casa de la que nunca había hecho uso del balcón de su casa. Y a partir de ahí hizo uso del balcón de su casa y a partir de ahí conoció a los vecinos que tenía justo enfrente y alrededor. Ya 10 años no conocía a nadie, ¿no? Y es el claro ejemplo de esto que estás comentando, de que vivimos en una vorágine, en una dinámica de la que no somos conscientes y hasta que no se nos cae la moto, no nos paramos nosotros y además a lo mejor eso, que lo conectamos con lo de antes, ¿no? Que podría ser un problema, una dificultad, hace que otras personas salgan de esa hipnosis, ¿no? Ahora no sé cuándo te ocurrió eso. Hoy día, además, con el tema de los smartphones y demás, no sé si alguien sería capaz de levantar la mirada siquiera, ¿no? Para verlo. Pero es así, lo esencial muchas veces se escapa a nuestra mirada. Y además has dado con un tema, y has utilizado una palabra que parece que vamos robotizados, ¿no? Y es un tema que a mí me apasiona mucho y que lo hablo con muchos clientes y usuarios, ¿no? Que cuando hablamos, ¿no? Del tema de la reinvención y demás, y le digo, mira, es que a lo mejor la reinvención no es una opción, y se quedan un poco desconcertados. Digo, es que estamos dando por sentado que ahora mismo tú puedes elegirlo, pero es que al ritmo que van las cosas, con el tema de la robotización, la inteligencia artificial, todo este tipo de cuestiones, ya se sabe que hay muchos trabajos que de aquí a, no hablo de 30 o 40 años, sino de 5 años, no van a existir. Entonces, la automatización va a llegar para quedarse y hay mucha gente que no va a tener la elección, que va a tener que reinventarse sí o sí. Y en esa dinámica no lo sabemos, ¿no? Si se van a quedar al margen. Entonces, me parece muy importante lo que estás diciendo, Eva, de que es el momento a lo mejor y la oportunidad de pararnos, de mirar y desde ahí ver qué otras opciones son. Y hablabas también del tema de lo de las creencias. Yo sé que tú has estudiado mucho este tema y demás. Las creencias, siempre lo decimos, hay muchas creencias, ¿no? Hay muchos tipos, pero sobre todo hay unas que te potencian y otras que te limitan. En este proceso que tú viviste de reinvención, ¿qué papel jugaron, Eva? Madre mía. Claro, ¿no? Fueron, bueno, siguen siendo mis grandes maestras las creencias. De hecho, desde darme cuenta, yo me acuerdo de preguntarme a mí misma, vamos a ver, a mí me han dicho que soy radical, que tengo un carácter horrible, que soy pesada. Da igual, cada uno tiene su formato. Los hay inútil, tonto, fracasado. O sea, eso es una información que a un niño pues se le da. No se dan cuenta los padres y las madres y se le da. Entonces, yo tenía
un montón de información de esa. Y mi pregunta fue, ¿yo quién soy realmente? ¿Soy esa información? Porque claro, de alguna manera yo había creado un patrón basado en esa información que me habían dado. Yo soy esa información, lo que creen y yo me he creído que soy, o soy realmente otra cosa, ¿no? Y claro, para mí esa pregunta fue muy reveladora porque me di cuenta de que yo no era lo que yo creía que era, sino que solamente actuaba como yo creía que era. Entonces, ese momento eureka hizo que pudiera diagnosticar toda mi enfermedad, porque al final esa es una forma de enfermedad, ¿sí? Estar actuando de una manera según unas creencias que realmente no tienen nada que ver contigo, sino que vienen pues dadas por tus padres, por tus madres, por da igual abuelos, cultura y demás. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta y empiezo a distinguir la información real y la información imaginaria. Es decir, yo me he imaginado que soy de una manera y por tanto mis resultados son esos porque yo soy, como cualquier ser humano, muy potente a nivel de creación. Que ahí es donde vino la segunda parte, darme cuenta de lo que creas, creas. Lo que Lo que crees, crees, creas. lo creas. Claro. Y de repente fue como... fue muy importante esa sensación y sigue siéndolo hoy en día porque me doy cuenta de que funcionamos con esas creencias. Y darnos cuenta de ellas, y no solamente a nivel de cada una, sino a nivel del mundo. Pero para mí fue fascinante darme cuenta de lo que yo creía del mundo. Y es que sigue pasando, es decir, se sigue adoctrinando, porque esto también viene de un tema de la educación, con dogmas que se venden como la verdad y que se han instaurado como creencias y que no se cuestionan. Hmm. Y así alguien es capaz de ir a una guerra y matar a otro. O sea, hasta ese punto llegan las creencias, hasta esa locura de convertir tu identidad en alguien que por supuesto no eres, porque ningún ser humano mataría a otro porque su bandera sea de un color diferente a la de otro o su Dios se llame diferente a la de otro. Eso son dogmas, eso es control mental, eso es adoctrinamiento. Y claro, cuando nos damos cuenta de eso, empieza como un proceso de darnos cuenta de que en realidad lo que estamos viendo es un producto de eso que estamos creyendo. Y empezamos a cambiar eso y vemos cosas distintas. Es como un proyector. O sea, realmente empiezas a ver cosas distintas, empiezas a sentir en otras personas. Cada aprendizaje, cada evolución hace que sientas otras cosas. Entonces, ese es un proceso para mí muy recomendable para cualquiera que haya estado educado, el 50% de lo que he estado educada yo, que es darse cuenta de lo que cree y empezar a crear desde el lugar que realmente siente, ¿no? Has hablado de carácter, además, que yo tuve una vez eso fue una alumna la que me lo dijo, me dijo, es que las palabras piensan y muchas veces se nos escapa eso. Y hace poco te vi a ti precisamente en una entrevista en el que te decían algo así como que te definieras y demás, y te definías como ser humano porque no te gustaba definirte como persona, ¿no? Y voy a lo de la etimología, ¿no? Porque hablabas un poco de la etimología de la palabra persona, que le pasa como a carácter. Carácter, la gente se cree que es su carácter. Y carácter, que cuando yo descubrí que venía del griego y que venía de las máscaras que se utilizaban en el teatro griego, claro, es muy revelador, porque resulta que nos terminamos creyendo el personaje que en realidad interpretamos y que nos viene, como tú dices, puede venirnos de nuestra cultura judeocristiana o de nuestras creencias, de nuestra educación, de muchas cuestiones, pero al fin y al cabo no es lo que nosotros somos, sino ¿No? es la máscara con la que nos desenvolvemos y nos mostramos ante el mundo, pero evidentemente no es lo que somos. Y para mí eso fue muy, muy revelador, porque es como, para mí fue como si me dieran las llaves de, oye, ya, oye, y el permiso, ¿no? Para yo darme el permiso de decir, puedo ser la persona que yo quiera ser y puedo crear más allá de mi personalidad, encontrar mi esencia y mostrarlo a los demás, ¿no?
Y ahí creo yo que está verdaderamente la clave. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en inglés, carácter significa personaje. O sea, los El caracteres son los carácter, sí. personajes de las películas, ¿no? O sea, que está todo muy relacionado. Y estoy de acuerdo porque además es el momento en el que el personaje deja de dominarte a ti y tú pasas a dominar el personaje, porque de alguna manera pues estamos en esta vida terrenal y hay muchas cosas y podemos en un momento dado pues jugar, ¿no? Que la vida es juego, ¿no? Y podemos, y hay que darse cuenta de que es un personaje, es decir, no te puedes identificar con eso porque no eres tú. Y identificarse con eso trae muchas consecuencias para que puedas ver que es un personaje. Sí, eso es también el famoso, la ley de la causa y efecto, ¿no? Mucha gente dice, es que me está pasando esto, por ejemplo, en el mundo de, me viene al corazón ahora, en el mundo de las relaciones, ¿no? Que es muy típico, también me lo escuché decir a mí muchas veces, es que eres demasiado buena, se dice muchas veces, eres demasiado bueno, te toman el pelo porque eres demasiado bueno. Y en realidad, lo bonito de ver las creencias es que uno puede profundizar y darse cuenta que en realidad la madre o el padre lo que no querían era, consideraban que le tomaban el pelo al hijo o a la hija y lo que querían era que eso no pasara. Y en lugar de explicar, mira, tengo miedo de que ocurra esto, pues simplemente sentencian con una frase que luego vamos por el mundo proyectando, ¿no? Y realmente vamos viendo situaciones en las que decimos, mira, ¿ves? Es que me pasa eso, ¿no? Entonces, es como que cuando se abre la luz, cuando se enciende la luz, cuando se le da el botón y lo ves, es como, anda, sí, mira el personaje que tengo aquí, que es el personaje de contentar a mamá y portarse bien, ¿no? Hay muchas personas que se dedican al mundo del crecimiento personal, o da igual, al mundo de la espiritualidad o al mundo del arte, que sus padres les siguen preguntando cuándo van a buscar un trabajo de verdad. Sí, entonces en la reinvención pasa mucho eso también, que como uno de los personajes que yo llevo puesto es el gustarle a mamá, porque esto como adulta parece que no. Y vamos, conozco montones de adultas, entre ellas y yo, durante mucho tiempo, y a veces se me escapa, que el personaje es contentar a mamá. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa vivencia y esa experiencia de niñas en las que en lugar de hacer lo que realmente sentíamos, mamá se enfadaba, que es donde entra la famosa educación basada en el castigo o la recompensa, y como mamá se enfada, pues yo voy a hacer lo que dice mamá, por tanto tengo un personaje de gustarle a mamá. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a ver eso, es como una especie de baile, ¿sí? Como una especie de melodía en la que de repente tocas una tecla y sientes cuál es la siguiente tecla a tocar y de repente suena una melodía. Es como, es fascinante porque realmente es un personaje o son varios personajes. Entonces ya no te identificas. Y si un día te apetece pues jugar a contentar a mamá, pues jugamos a contentar a mamá y lo hacemos desde la conciencia, lo hacemos desde la plena decisión de hacerlo y no estamos dominados, porque ¿cuántas veces vamos a ver a mamá? Estoy poniendo este estereotipo, pero hay Sí, sí. muchos, ¿no? A papá, da igual. Y de repente llegamos a casa y nos sentimos que parece que nos ha pasado un camión por encima. Y no, tú no sabes qué te pasa, pero estás allí en plan de, no puedo más. Claro, y es porque no has vivido el personaje te ha vivido a ti, ¿no? Es un trabajo, es un sobreesfuerzo tener que estar además Claro. interpretando un papel que no es el tuyo, sino que es como impuesto desde fuera. Eva, y un poco por ir cerrando, no porque no esté siendo interesante, de hecho es no es porque estés delante tampoco, es de las entrevistas más interesantes, ¿no? que estoy haciendo. Pero sí, por ir un poco cerrando y demás, me gusta siempre, ¿no? Quedarme con los aprendizajes, quizás sea por mi vena pedagógica, pero sobre todo eso, ¿no? Durante este tiempo, ¿no? En el que viviste esa ruptura personal, empezaste a reinventarte hasta el momento en el que estás ahora, ¿no? Y además que sé que no lo hemos comentado, pero que has vivido varios momentos, incluso en un momento en el que estabas como entrenadora con el tema de las creencias, hasta ahora mismo que eres, bueno, pues escritora y a tiempo completo, como quien dice. Sonrío porque es como un sueño, y yo sé que hay mucha gente que puede pensar, ¿no? Y por eso el objetivo, ¿no? de estas entrevistas, para que la gente vea que las cosas se pueden hacer, que no es solo es un sueño, sino que se puede vivir
de ese sueño, ¿no? Pero ¿qué aprendizajes son con los que te quedarías durante este proceso de transición? El autoconocimiento, creo que queremos poner como una especie de señal. A mí me gusta mucho jugar con la imaginación y con la creatividad y queremos, el aprendizaje más importante es lo importante que es, valga la redundancia, autoconocerse, es decir, conocerse a una misma con la propia experiencia de una misma. ¿Sí? Eso abre un mundo que es diferente para cada uno. Es decir, lo que podemos hacer es darnos cuenta de lo que decíamos en un momento de la entrevista, darnos cuenta de que el aprendizaje no es una cuestión de voy a aprender esto y me voy a poner los codos y voy a aprender y la letra con sangre entra. Eso es un proceso de domesticación y de adoctrinamiento que no tiene nada que ver con la potencia del ser humano, nada. ¿Sí? Tiene que ver con una herencia que tenemos de dictadores, es decir, gente que dicta, que habla, que repite, ¿sí? De ahí viene esa palabra, ¿no? Entonces, cuando nosotros repetimos, estamos activando la parte de nuestro cerebro que se llama el cerebro reptiliano de repetir, ¿sí? Eso lo que ha hecho ha sido básicamente que nuestra existencia vaya ya que soy motera, voy a utilizar una metáfora motera, vaya a 10 revoluciones por minuto, cuando tenemos una potencia de 20.000, ¿sí? Entonces, como cada ser humano es único, lo que queremos hacer es darnos cuenta de cómo aprendemos. Cuando empezamos a darnos cuenta de cómo aprendemos y tenemos la información porque aprendimos a caminar, que son las cosas más difíciles que existen, caminar. Ahora lo hacemos y no nos damos cuenta. Que por cierto, recomiendo que cada vez que caminéis os deis cuenta de que estáis caminando, ¿sabes? Esa sensación de estoy caminando y que estás caminando. O sea, fue uno de los procesos, ¿sabes la cantidad de veces que te caíste en tu vida para caminar? Y no fue nunca un proceso de "Ah, me he caído, ¿y cuánto me voy a caer? ¿Y qué hago? ¿Y qué aprendo? ¿Y qué? No, tu sistema está preparado para eso. Lo aprende naturalmente, se levanta y vuelve a caer. Y no está con el miedo de me voy a caer, sino se cae otra vez y ya está. Y de repente, ¿y cuándo voy a ponerme de pie? Pues no lo sabemos, nadie lo sabe. Solamente lo sabes cuando te pones de pie, que ese es otro aprendizaje importante que queremos, que al menos a mí en el autoconocimiento me ha llevado a darnos cuenta de que no, el resultado no puede condicionar lo que hagas, porque entonces estás funcionando a 200 revoluciones por minuto, como mucho. ¿Sí? Si condiciona eso, hay un cuento que a mí me marcó bastante y que me pasó en realidad. Luego me di cuenta de que era un cuento, no lo sabía. Cuando yo empecé a entrenar artes marciales, bueno, en una de las artes marciales, porque ya llevaba unas cuantas, en una de ellas le pregunté a mi maestro de aquel momento, ¿cuánto voy a tardar en sacarme el cinturón negro? Y me dijo, ¿cuánto entrenas? Y le dije, no sé, 3 veces a la semana. Y me dijo, tardarás 4 años. Y dije, ¿y si entreno el doble? Y me dijo, ¿tardarás el doble? Sí, a mí fue algo que yo le dije, pero ¿por qué si entreno más? Y resulta que eso es un cuento que se explica Sí, sí. el final del cuento, o sea, la respuesta por la que tardarás más es porque tendrás un ojo en el camino y un ojo en el objetivo. Entonces nos dividimos. Y el resultado, funcionar por resultados, que es lo que más se vende, no solamente hace que vayamos más despacio, sino que no nos permite el verdadero aprendizaje, que es el de la presencia. Porque nosotros muchas veces creemos, ¿cuántas veces hemos hecho algo? ¿No? Voy a hacer un proyecto, me creo que este es el proyecto y en el camino encuentro otro camino que me quiero ir. Bueno, vosotros sois un ejemplo de eso, Sí, ¿no? sí. Entonces, queremos hacer las cosas por el disfrute de hacerlas, ¿sí? Por realmente decidir, yo estoy haciendo algo y siento
Y al principio es un aprendizaje, es un entrenamiento, como todo, es importante. Si el músculo no funciona, pues queremos entrenarlo. Entonces, el disfrute es una parte, es muy importante. Y a ti que te gustan las palabras, la etimología, disfrute, ¿sí? Viene de la fruta. Entonces, la fruta es lo que da el árbol en el momento en el que ya ha pasado todo el proceso, ¿sí? Por tanto, queremos sentir ese disfrute para que todo pueda seguir su camino hasta que podamos recolectar. No puede ser que, ay, como no estoy recolectando la fruta, solamente estoy en el proceso de, no sé, de crecimiento de las ramas, pues ahora solamente me voy a poner en la fruta. No, porque eso llega en el momento que llega. Por tanto, es importante vivir las cosas desde el disfrute propio de la cosa en el momento, ¿sí? Entonces, te he dado unos cuantos, no me acuerdo. Disfrute, autoaprendizaje, Autoconocimiento, disfrute y continuo. sobre todo, y me lo quedo para mí mismo, el hacer con toda la energía y con toda la capacidad, pero desvinculándose del resultado. Es decir, poner toda la energía ahí, pero sin poner el ojo en el resultado. El resultado ya llegará. Muchísimas gracias, Eva. Ha Un placer. sido, ha sido un auténtico placer compartir contigo. Eva Sandoval, escritora y un claro ejemplo de una persona que vive con los pies en la tierra y con la cabeza en las estrellas en este caso. Muchas gracias, Eva. Ha sido, como digo, un auténtico placer y volveremos a hablar seguro. Qué bonito eso de los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas, me ha gustado mucho. Gracias, Miguel, gracias a Un ti, abrazo gracias a muy grande. vosotros. Cuídate.